divertido. Vamos a algunas proyecciones, vamos a tratar de hacerlas rápido porque pues por supuesto que en la clase pasada las habíamos visto y seguramente que la repetición exagerada no es buena. Vamos entonces a comenzar hoy la clase número 2, peso y gravedad, caída libre. Eso es lo que vamos a ver en esta clase número 2. Dejamos para la clase número 3, la independencia de los movimientos. La clase número 3 la dejamos para eso. Entonces, en esta clase número 2 queremos dejar bien claro lo que es el concepto de peso, el concepto de gravedad, y para esto pues es necesario pasar por la ley de gravitación universal. Analizaremos la caída libre. En la clase número 3 veremos cómo el movimiento parabólico lo podemos partir en dos pedazos, uno horizontal y uno vertical. Así entonces que en los movimientos, el movimiento más simple después del movimiento uniforme es el movimiento uniformemente acelerado. Y el movimiento uniformemente acelerado significa que la aceleración es constante. Un movimiento es uniformemente acelerado cuando su aceleración es constante. Recordamos que aceleración es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo, por lo tanto, si la aceleración es constante, la velocidad aumenta o disminuye en cantidades iguales en la unidad de tiempo. Vamos entonces para esta primera parte, vamos a analizar un poquito los cuerpos que caen. Y las ideas que vamos a considerar son estas tres: peso y gravedad, caída libre. Esos son los tres conceptos que vamos a trabajar hoy. Pregunto, ¿por qué caen las cosas? Recuerden ustedes que... Muy bien. Pero recordamos, muchachos, que la fuerza aplicada a un cuerpo produce una aceleración. Sabemos que esa fuerza es igual a masa por aceleración y que la aceleración siempre va en dirección de la fuerza. Es decir, que tanto la fuerza como la aceleración son dos vectores. Aunque tenemos poco conocimiento de vectores, sabemos que un vector es una línea con una flecha. Así podemos representar con esa línea y flecha la fuerza y la aceleración. Vamos a pensar entonces en la ley de gravitación universal que en la clase pasada la habíamos iniciado. Habíamos dicho que de manera muy simple, demasiado simplista, la ley de gravitación universal la pudiéramos definir con el siguiente enunciado: todo cuerpo que tiene masa va a atraer a cualquier otro cuerpo que tiene masa. Así podemos definir la ley de gravitación universal. Todo cuerpo que tiene masa atrae a otro que tiene masa. Entonces decimos, sí, entonces es que hay cuerpos que no tienen masa. Sí, efectivamente hay cuerpos que no tienen masa. No queremos detenernos en el concepto de masa, ni en el concepto de campo, ni nada de esas cosas. Aquí simplemente decimos que hay una propiedad en la materia que se llama masa. Y esa masa tiene la capacidad de atraer a otro cuerpo que tenga masa. De una manera más formal, vamos a suponer que tenemos dos masas marcadas con m1 y m2 a una distancia r. Entonces, de acuerdo con la ley de gravitación universal, ellos se van a atraer, y esa fuerza de atracción, esa interacción, la podemos formular de acuerdo a esta igualdad que está escrita ahí en esa proyección: F igual a menos gamma M1 por M2 sobre R al cuadrado
multiplicado por U. El vector U es un vector unitario que está pegado al sistema de referencia que hemos escogido. Gamma es igual, o mejor, es del orden de 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramo cuadrado. ¿Recuerdan ustedes esta expresión? En la clase pasada, ¿sí lograron captar esta expresión? Sí, profe. Perdón, no escuché. Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien, listo. Ahora ya está la cosa marchando. Tan pronto obturan el micrófono, tan pronto se ve aquí y se escucha. La cosa está funcionando muy bien. Eso es bueno. Muchachos, entonces ahora les había mencionado que en esta página, en esa dirección electrónica, en la parte de encima, http www.visionlearning.com library module UDPH, ahí está en esa dirección pueden perfectamente encontrar esto que es copiado textualmente de allí. En el año que ven ustedes escrito, Cavendish fue el hombre que realizó el experimento para verificar la ley de Newton. Señor. Que si puede hacer el favor de repetir la dirección. Ah, sí. La pueden ver ahí en la página que están viendo, en la parte superior en letra de color rojo. Ahí la pueden ver. Pero es que no se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Bueno, 2 minutos, muchachos, que enseguida la van a ver. Aquí hay un compañerito juicioso que les va a mostrar esa dirección. Den 2 minuticos. Mientras tanto, mientras la dirección la van copiando, les menciono lo siguiente. Henry Cavendish fue el hombre que verificó la teoría de Newton. Usualmente los físicos, desde hace mucho rato, hemos tomado 2 corrientes. Unos siguen una línea teórica, otros siguen una línea experimental. No queriendo decir que el uno no se puede meter al rancho del otro o que el otro no se pueda meter donde el otro. Cada quien puede hacer lo que quiere en un momento determinado, pero realmente son 2 áreas. El físico teórico se propone de algún modo explicar los fenómenos que ve y propone para ello modelos, fórmulas, igualdades, desigualdades, etcétera, etcétera. La persona que es experimentalista se encarga de verificar e interpretar esos resultados para dar una definitiva al modelo que está trabajando. En este caso, Henry Cavendish lo que hizo fue lo siguiente. Ahí viene la dirección, muchachos, anotada. ¿La pueden ver? Sí, profe. Ok. Entonces copien la poesía y espero que la copien. Listo, muchachos, ¿ya la copiaron? Oh, profe, un momentico. Ok. Ey, profe, lo que va después de mid, igual que es. Es un 11 número pequeño. Luego sigue un 8. Nosotros es como esta. Es como una S al revés. No, pero esto no es 118. 118, una robita. 118. Sí, después de mid sigue un igual, luego sigue un 11, Vea que aquí. un 8, Mid.
Mide, ahí le está escribiendo mide igual a 118. 8. Un tipo de S al revés. Es como esa. Es una S al revés. 1 igual a S. A ver, permítame un momento, que es como una clave de sol. Es una clave de sol. Es una Parecido. tecla del computador. Es algo así. Es como... Profe, esos son ahí. Exacto. Luego sigue el número 1 y luego sigue igual a una S. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces estamos pensando en la descripción del experimento de Cavendish. Aquí se describe o se dibuja mejor. Profe, Señora, puede devolver la hoja, me hace el favor, que todavía no han terminado de copiar los compañeros. Gracias. ¿qué? La dirección electrónica. Sí, señor. Ok. Listo. Me dice cuando termine de copiarlo, pues. No me perturbe en absoluto. Ya. Profe, ya. ¿Listo? Bueno. Volvamos entonces. Bueno, muchachones, entonces les mencionaba el experimento de Cavendish. El experimento consistió en lo siguiente. Primero, ese dibujo que usted ve se llama péndulo de torsión. Un péndulo de torsión consiste básicamente en una cinta o un cablecito delgado y en la parte inferior se coloca un tipo de regla y ese es el péndulo de torsión. En los extremos de este péndulo de torsión se colocaron dos pesas, tal como están ahí. Y en la cuerda vertical se colocó un espejo. Y a ese espejo se le hace incidir un rayo de luz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora colocamos un peso grande al frente, como indica el cursor. Al frente de este peso, aquí, colocamos un peso grande. Al frente de este otro cuerpo, pero por la parte de atrás, colocamos otro peso bien grande, una masa bien grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta masa de acá atrae este cuerpo. Y esta masa de acá es atraída por el cuerpo delantero. Y este cuerpo de acá es atraído por el cuerpo de adelante. Por supuesto, esa atracción no es rápida, sino que es una atracción lenta. Entonces, ¿qué pasa? Que este péndulo de torsión, cuando gira, si está girando, este espejito está enviando el rayo a otro lado. Y así nos estamos dando cuenta de que realmente la ley de gravitación es un hecho. Teniendo presente las masas de los cuerpos que están interactuando, teniendo presente el ángulo que se está desviando el péndulo de torsión, teniendo en cuenta la distancia a la que están las masas, Cavendish fue capaz de deducir el valor de la constante de gravitación universal gamma y decir que era aproximadamente igual a, o del orden de 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Ahora vamos a hablar de la fuerza de la gravedad. Ya sabemos qué es la ley de la gravedad, ¿cierto?
A ver, ¿qué nos dice la ley de la gravedad, muchachos? Que todo cuerpo que posea masa tiene la propiedad de atraer a otro cuerpo que posea masa. Correcto, perfecto. Y en términos matemáticos, ¿cómo es ese asunto? ¿Cómo se expresa esa ley? ¿Me escucharon? ¿O están en consulta o están averiguando? A ver, ¿cómo se expresa esa ley? F es igual a los gamma por masa 1, no, masa sobre gamma al cuadrado, R a la 2. Sobre R al cuadrado, muy bien. Y un vectorcito chiquito a un lado que llamamos vector unitario sub R. Muy bien, niña, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a comenzar a puntualizar más las definiciones. Vamos a llamar la fuerza de la gravedad a la fuerza con que la Tierra o la fuerza con que cualquier planeta atrae cuerpos que están cercanos a ella. Vamos a llamar fuerza de la gravedad a la fuerza, en este caso de la Tierra, con que atrae los cuerpos. A esa fuerza, que es una fuerza de interacción gravitatoria, le vamos a llamar fuerza de la gravedad. A esa interacción gravitatoria de la Tierra con los cuerpos le vamos a llamar la fuerza de la gravedad. Si estuviéramos en la Luna, estuviéramos en otro lugar, diríamos la fuerza de la gravedad de la Luna, la fuerza de la gravedad de Marte, la fuerza de gravedad de Júpiter. Dependiendo de donde usted esté, le vamos a convenir que la interacción gravitatoria, la ley de gravitación universal, la vamos a llamar fuerza de gravedad de un planeta en particular. Vamos a puntualizar lo que es la definición de peso. Vamos a decir que peso es la fuerza de la gravedad que actúa sobre un cuerpo. ¿Pero cuándo? Cuando está cerca de la superficie de la Tierra. Cuando un cuerpo está cerca de la superficie de la Tierra, la fuerza de la gravedad le llamamos peso. Ese peso lo vamos a representar con la letra W y vamos a decir que el peso es igual a masa por aceleración. Es decir, en otras palabras, estamos diciendo que la fuerza de gravedad que le estamos llamando peso debe de producir en la masa una aceleración, y esa aceleración la estamos llamando gravedad. Por eso esa gravedad se da en metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque es una aceleración. Pero recuerde bien que yo les dije que íbamos a llamar peso a la fuerza de la gravedad cerca de la superficie de la Tierra. ¿Por qué estamos dándole ese nombre tan particular? Se lo estamos dando por lo siguiente. Voy a mostrarles algunas igualdades y con ellas no pretendo de que ustedes se aprendan eso o que eso sea fundamental para el seguimiento del curso. Solamente lo voy a hacer con un ánimo de que ustedes entiendan de por qué el peso se puede expresar como M por G y por qué motivo vamos a decir que G, que es la gravedad, así lo vamos a llamar, esa gravedad permanece aproximadamente constante. Entonces, lo que voy a escribir enseguida va a dar razón de por qué la gravedad podemos decir que es una propiedad de cada planeta y que es aproximadamente constante. En el caso de la Tierra, la gravedad tiene un valor aproximadamente de 9,8. Déjenme por favor explicarles el por qué decimos que la gravedad, esa aceleración, es aproximadamente constante y es igual para todos los cuerpos. Voy a rayar aquí unas hojitas y usted se va a dar cuenta por qué motivo estoy llamando ¿aprieto la 2 o la 1? Sí, la 2. ¿Por qué motivo estoy llamando? La 1, profe. ¿Perdón? La 1. Entonces se van a dar cuenta por qué motivo
estoy diciendo que el peso debe ser un nombre dado a la fuerza de gravitación, a la fuerza de gravedad cerca de la superficie. Observe que nosotros habíamos definido la fuerza de gravedad, o mejor, la interacción gravitatoria, como menos gamma, M1, M2, sobre R2 por U sub R. ¿De acuerdo? Así lo habíamos hecho. Listo. Observe de acuerdo a esta gráfica qué significan esos términos. En nuestro caso, estamos pensando que esta es la Tierra. Esta es otro cuerpo distinto, cuerpo de masa M2. Esta es la distancia. Profe, Señora, ¿me puede hacer un favor de escribir un poquito más grande que no la alcanzamos a ver la letra? listo, ok, listo, mami, está bien, no hay problema. Ya lo voy a hacer. Bueno, me dice qué tamaño. ¿Ese está bien? Bueno, a ver, un minuto, es que esto parece que nos está fallando. A ver, esta. Fuerza, ¿sí lo ve ahí? ¿Sí está bien ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, esta fórmula que hay acá, aquí tenemos la masa M1 y tenemos la masa M2, aquí tenemos R, y nosotros, para poder analizar la fuerza, si dos personas están jalando de un cable, nosotros tenemos que definir cuál de las dos es la que está quieta y cuál es la que se está moviendo. No podemos pensar que los dos se están moviendo, porque sería muy difícil de analizar el movimiento. Entonces nosotros, para poder efectuar una medida, suponemos que el cuerpo M1 está quieto, en este caso la Tierra sería la que está quieta, la Luna es la que se está moviendo en este caso, por ejemplo. Entonces, en esa situación, como la Tierra es la que está quieta, decimos entonces que aquí podemos elegir un sistema de referencia, como habíamos visto en la clase pasada, y elegimos aquí un vector unitario que llamamos U. Entonces, ¿qué significa en la fórmula? Este U que hay acá es el que está aquí en la fórmula. Esta fuerza es la que siente M2, no M1, sino M2. Entonces aquí tenemos esta fuerza. Esta es la fuerza que se le está haciendo a M2. Dese cuenta que la fuerza va en dirección contraria a U. Observe que la fuerza F va en dirección contraria a U. Por ese motivo, en la fórmula aparece el signo menos, indicando que la fuerza va en dirección contraria a la fuerza, al vector unitario U. La fuerza va en dirección contraria a el vector U. Ahora, fíjense bien, estamos diciendo que la Tierra decimos que la Tierra, cuando atrae un cuerpo que está muy cerca, a esa fuerza la vamos a llamar peso, y a ese peso lo vamos a denominar con W, y hemos dicho que W es igual a M por G. W es igual a M por G. Dese cuenta de lo que sería G. Si esto es M2, entonces si yo comparo esta fórmula con esta, me doy cuenta que G es igual a menos gamma M1 sobre R2
por U sub R. Observe que G varía de acuerdo a la distancia. No es lo mismo medir por la forma de la Tierra, que es achatada en los polos. La Tierra realmente no es tan redondita, es más bien podemos decir que es como así, exagerando por supuesto el dibujo, exagerándolo mucho, es achatada. Entonces significa que la distancia del centro de la Tierra a un polo es más pequeña que el centro de la Tierra al ecuador. Esta distancia al ecuador es mucho mayor, esta distancia horizontal es mayor que la distancia al polo. Por ese motivo, la gravedad tiene un valor distinto en el polo, que puede ser del orden de 9.7, y en el ecuador puede ser aproximadamente 9.8, 9.85, algo así. Es decir, estamos diciendo que la gravedad varía con la distancia. Pero cuando pensamos en el radio de la Tierra, es un radio grande, es un radio del orden de unos 6.500 kilómetros. Cuando estamos pensando en un radio de 6.500 kilómetros, el orden de 8 kilómetros, por ejemplo, que para nosotros es muy grande, comparado 8 con 6.500 kilómetros, eso no es nada, es muy pequeño. Entonces podemos decir que esta distancia no varía cuando está en la superficie. Esta distancia R del ecuador, comparado con este pedacito que le vamos a añadir, realmente es muy pequeño. Por eso decimos que la gravedad permanece constante y que es aproximadamente igual a 9.8. Entonces la gravedad depende de R. Por ese motivo que la gravedad, como depende de R, en principio es variable. Eso en principio es variable. Pero nosotros, cuando estamos considerando distancias cercanas a la Tierra, decimos que esa G es aproximadamente constante. Entonces, muchachos, quiero preguntarles algo. ¿La gravedad de qué depende? ¿De qué variable depende la gravedad? De R. ¿Y R qué es? La distancia. La distancia, muy bien. Entonces, ¿qué? Necesariamente varía con la distancia. Ahora, si la variación, es decir, si estamos midiendo la distancia del centro de la Tierra a la superficie, 6.500 kilómetros, y a eso le sumamos 8 kilómetros, 5 kilómetros, ¿qué me daría 6.500 kilómetros más 5 kilómetros? 5 es un número muy pequeño, casi que pudiéramos decir que nos quedó los mismos 6.500. Y para nosotros 5 kilómetros es demasiado grande. En 5 kilómetros nosotros nos podemos desplazar muchísimo. Por ese motivo, para nosotros eso es grande, pero para la Tierra no es grande. Por eso decimos que la gravedad permanece aproximadamente constante. Quiero hacerles otra pregunta más. El valor de la gravedad, ¿dónde pesa más un cuerpo? ¿Dónde pesa más? ¿En el polo o en el ecuador? ¿Dónde pesa más? El polo. ¿Y por qué pesa más en el polo? En el ecuador. Tiene menor distancia. Eso, muy bien, tiene menor distancia. Y si la distancia es más chiquita, la gravedad es más chiquita. No se puede dejar confundir. La gravedad en el ecuador tiene un valor. La gravedad en el polo tiene otro valor. El valor que tiene en el polo es mucho más grande que el que tiene en el ecuador. ¿Por qué? Porque la distancia del centro de la Tierra al ecuador es mucho más grande. Y sabemos que la gravedad ciertamente es inversa a la distancia al cuadrado. Entre más distancia, menos gravedad. Pueden de pronto corregir el asunto, porque creo que cuando estaba haciendo el dibujo expresé lo contrario. La gravedad en el polo es mayor que la gravedad en el ecuador. Corrija eso, que me equivoqué. De hecho, la gravedad
la distancia es inversamente proporcional al valor de la gravedad. Muchachos, ¿es la gravedad igual en todo punto de la Tierra? ¿Por qué no? Por la distancia, profesor. Eso, porque las distancias son diferentes del centro de la Tierra a diferentes puntos de la esfera terrestre. Dese en cuenta que la Tierra también tiene montañas y tiene valles, tiene fosas y tiene alturas grandes como el Everest o la fosa de las Marianas. Resulta que los ingenieros son muy tremendos. Han hecho ciertos instrumentos especiales para medir la gravedad y ver sus variaciones. Y dependiendo del valor de esa gravedad, les puede servir para encontrar, oiga lo interesante que es, para encontrar información en las montañas. Hay cierta información que ellos extraen cuando conocen el valor de la gravedad. Saben si está hueca, saben si está lleno, saben de pronto qué materiales tiene. Ese aparatico es un gravímetro. Los gravímetros hacen eso, miden las diferencias de gravedad dependiendo del lugar de la Tierra donde se encuentren. Volvamos entonces al asunto del peso de las cosas. Las cosas pesan, y como las cosas pesan, entonces todo lo que pesa tiende a caer. Las cosas no caen al suelo simplemente porque a veces encuentran obstáculos. Por ejemplo, usted está sentada o sentado. Si no estuviera esa silla ahí, ¿qué le pasaría a usted? No caería. Claro, caía. Entonces esa silla en la que usted está sentado le vamos a llamar ligadura o restricción. Las restricciones son las que hacen que los pesos no caigan. Los pesos no caen debido a que tienen restricciones. De otro modo, todos los cuerpos, como usted los observa, están pegados a la superficie de la Tierra. Todos, sin excepción, están pegados a la superficie de la Tierra. Pero ahora viene la pregunta. Si yo tengo una hoja de papel y un balín y los dejo caer de la misma altura, como habíamos visto en la clase pasada, cae primero el balín que el papel. Y ustedes mismos daban la respuesta. Simplemente porque el papel está sujeto a fuerzas de fricción del aire. Pero si tomábamos el papel y lo doblábamos muchas veces hasta el punto de que se convirtiera en una esferita pequeña densa y lanzábamos un balín y este papel así arrugado, cuando caen exactamente en el mismo tiempo a la superficie de la Tierra. Y por eso nosotros concluíamos de que como los cuerpos caen iguales, tanto la pluma como la manzana en este caso, podemos entonces decir que ellos están sometidos al mismo valor de la gravedad en cada punto y por eso caen exactamente igual en el mismo tiempo a la Tierra. Recuerden ustedes que habíamos visto una película del hombre en la luna. Una pregunta sobre el tema anterior de la gravedad para quedar ya como bien. Listo, a ver. 2 minutitos. 2 minutos. A ver, dime. Quiere decir eso es que la longitud del campo gravitacional en los polos es mucho mayor que la longitud del campo gravitacional en el Ecuador. En el Ecuador. No mucho mayor, no mucho mayor. Porque estamos diciendo que la variación del radio no es demasiado grande comparado con 6.000 kilómetros. Entonces, como no es demasiado grande, sí es distinto el valor de la gravedad, es diferente. Es más grande en el polo que en el Ecuador. Pero el hecho de que sea más grande en el polo que en el Ecuador, para efectos de cálculo, nosotros decimos que vale aproximadamente lo mismo, aunque realmente no es lo mismo. En cada punto de la Tierra, la gravedad tiene un valor particular dependiendo de la distancia del centro de la Tierra a ese punto. ¿De acuerdo?
Gracias, profe. Profe, gracias. Ok. Muy bien. Cuando tengan alguna pregunta me interrumpen. No me incomodo, tranquilos. Me interrumpen. Lo que pasa es que a veces no escucho y entonces sigo. Ok. Pero ya saben. Preguntan tan pronto se presente la opción. Profe, Sí, ¿alguna pregunta? por ejemplo, si yo comparara, por ejemplo, la gravedad del municipio de Puerto de Río, ¿La gravedad con qué? la gravedad del municipio de Puerto de Río, Sí, con la gravedad del municipio de Yagumal, sí. yo podría decir que la gravedad del municipio de Puerto de Río es más, es leve, o sea, es un poco más alta que la de la gravedad de Yagumal. Perfectamente lo puede decir. Perfectamente lo puede decir. Lo que pasa es que el valor, vuelvo y le repito, usualmente en la física ocurre algo muy especial. Cuando las medidas son demasiado finas, los sentidos no las distinguen. Por ejemplo, voy a colocar el caso de la luz, que es el más común, para darle el ejemplo de las medidas. Un bombillo intermitente, vamos a pensar que comienza a centellear a 5 centelleos por segundo. El ojo es capaz de captar 5 centelleos por segundo. Ese es el instrumento que tenemos para llevar información a nuestro cerebro. Pero si el bombillo centelleara aproximadamente, claro que eso depende pues de la edad, depende de la persona, depende de la condición de su ojo, pero en término medio, una persona por buen ojo que tenga, calculo que si un bombillo centellea a razón de 30 veces por segundo, la persona no es capaz de distinguir la separación de un centelleo y otro, no lo ve, él lo ve como algo continuo. Un ejemplo interesante es el que se presenta para ilustrar este asunto en los computadores de pantalla de bulbo. Son esos computadores, esas pantallas de televisión que tienen atrás algo muy grande, tienen tubos, o si tienen transistores, de todas maneras tienen un yugo. Cuando un televisor funciona de ese modo, con esa clase de pulsaciones, usted puede mirar la parte superior del televisor y se dará cuenta que él centellea, logra centellear. ¿Por qué? Porque el número de veces que pasan los electrones en la pantalla de arriba hacia abajo es aproximadamente de 24 o 23 veces por segundo, y por ese motivo usted logra captar ese centelleo. Resumiendo, nuestros sentidos son limitados y pueden captar solo un promedio de las medidas. Por ese motivo es bien difícil que nuestro organismo u otro aparato sea capaz de hacer distinciones tan pequeñas en la medida de la gravedad. Hay un instrumento, le mencionaba, que se llama el gravímetro, pero yo no sé qué precisión tenga y no sé qué tanto pueda medir. Pero usted está en lo cierto cuando dice que el valor de la gravedad en Puerto de Río puede ser un poco mayor que el de Caucasia, debido a la altura de la montaña. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien. Habíamos visto la clase pasada una película de inercia mostrando que una pluma y un martillo en la luna caían iguales. ¿Recuerdan la película? Sí, profe. Ok. Creo que la podemos obviar porque de hecho pues tampoco es tan clarita, porque yo no tuve oportunidad de grabar otra cosa, no he podido encontrar otra película mejor, pero tan pronto la tenga pues será a los futuros estudiantes que la podrán disfrutar. Nosotros nos conformamos con la que vimos la vez pasada. Vamos a mirar entonces ahora el lanzamiento vertical. Vamos a comenzar a hablar de movimientos. Esta clase, que casi es una repetición de la clase pasada, en la clase pasada la avanzamos bastante, y usualmente el hecho de que la clase sea más corta, esta 2, en este momento, se debe a que es una repetición y que aparte de eso, por razones personales. ¿Cuáles son las razones personales? Yo creo que el cerebro no se le puede atacar mucho, porque si se le ataca mucho, de pronto no asimila bien todos los asuntos, y por ese motivo ahora nos vamos a concentrar solo en el movimiento vertical. Observe la siguiente película. De pronto ahí va a encontrar un error en cuanto a ciertos conceptos y enseguida lo verán qué error va a ser.
Tengan paciencia que enseguida, bueno, ahí tenemos un lanzamiento vertical. Hay que hacer una corrección en el video, porque usted sabe que este video pues no es mío. Estos videos han sido tomados de YouTube y por ahí los que me pueden regalar. Mire, muchacho, esta película entonces. No, así. Si lanzamos una pelota verticalmente hacia arriba, el movimiento que describe es rectilíneo uniformemente acelerado, aunque si situamos el sistema de referencia como lo hacemos habitualmente, la aceleración es negativa. Así se explica que la velocidad de la bola disminuya mientras el cuerpo asciende, para aumentar a continuación cuando desciende, ya que cambia el sentido del movimiento, pero no la dirección. En esta película se observa de pronto un detallito que pocas personas lo pueden percibir, y es que el autor dice que la velocidad aumenta hacia abajo y disminuye hacia arriba. Ese concepto no es correcto del todo. La pregunta es ¿por qué? Es la misma velocidad al subir y al bajar. Si es lo mismo. No es la velocidad, Sí. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Usted recuerda el concepto de sistema de referencia? Bueno, vamos a tener un poquito de contacto ustedes y yo, y quiero hacerle algunas preguntas de este experimento que vamos a realizar aquí. Observe en vivo lo que acabo de ocurrir aquí, pero lo vamos a hacer con un taleguito que traigo yo para guardar mis cositas. Vamos a ver, hazme un favor, ¿me quieres colocar para que me vean? Ok. Ahí te van a ver figuritas, ¿no? Ahí te van a ver malvado qué es lo que estás haciendo. Vamos a hacer frente tuyo para que te veas en la vida. Muy bien. Muy bien. Observe, compañerito. Aquí está mi compañero concentrado y voy a descargarle esto en la cabeza. Bueno, a ver, le pregunto lo siguiente, muchachón. Este coso, este bolsito, lo voy a tirar, lo voy a lanzar. Voy a lanzar. Ahora ya la pregunta no es sobre la ley de inercia. Ya eso pasó. Lo lanzamos. ¡Ay! Me equivoqué en la altura, le di al techo. A ver, miren. Cuando el cuerpo sube, ¿qué le pasa a la velocidad? cero. La velocidad llega a cero. Disminuye hasta cero. Disminuye. Bueno, oiga bien lo que le estoy diciendo. Velocidad. Y usted me dice que disminuye hasta cero. Y efectivamente. Pero observe lo que me está diciendo. Velocidad. Ahora, observe. Profe, ¿puede volver a repetir el ejemplo? Que es que la imagen está atrasada. ¿Qué pasó? Otra vez. Bueno, de pronto, si la imagen está trazada, usted ya puede repetir lo que estoy haciendo. Eso sí es simple, ¿no? Coja el cuaderno o coja a su compañero o lo que usted quiera y levántelo. Tírelo hacia arriba. Ta. Saca. Ya lo he hecho 2 veces. ¿Lo pudieron ver? A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, pues? Porque es un problema, ¿cierto? Si uno lo ve. Porque es fácil decir que les diga cualquier cosa, o nosotros decirle cualquier cosa, pero la que se haya sentadita no tiene problema. Bueno, a ver, muchachos, lo intento de nuevo. Pero ¿me están viendo a mí o no? ¿Están viendo esta hermosa figura o no? No. ¿Cómo así que no ¿Qué están están viendo, nada? muchachos? ¿Qué están viendo en la pantalla, muchachos?
Ya no oye. Nosotros vemos todo bien. En Caucasia, ¿qué están viendo? Hola, profe. Hola. Lo que pasa es que la imagen se queda paralizada por momentos, profe, y no vemos el ejemplo bien, lo que está haciendo usted corporalmente. Pues. Pero están viendo la pantalla con el profe en este momento. Sí, la estamos viendo con el profesor, pero la imagen se decodifica. Está retrasada, se decodifica y a veces el ejemplo no es claro lo que está haciendo. Pero es mucho. Bueno, entonces veamos toda la película de nuevo. La película sí la vieron. Profe, sí la vimos, retrasada, pero la vimos. Bien, listo. ¿Sí vieron la película bien? Sí. Entonces me voy a valer pues de ella. Voy a valerme de ella. Me voy a valer de ella. Apenas nos está apareciendo nosotros acá. Ok, me voy a valer pues de ella de nuevo. Eso es lo que hay que grabar bien grabado. Que nos atrasamos en la clase. Que no se puede dar. Bueno, muy bien. Se desconectó Caucasia. Bueno, muchachones, ahora sí en la pantalla pueden ver algo o no. Lo vemos a usted. ¿Me ven a mí? Sí. Estoy espantando, ¿cómo y fue? Me están viendo a mí, pero muy quietecito me imagino. ¿Cómo? Se mostró apenas el video. ¿Se está viendo el video ya? Apenas. Está empezando. Bueno, entonces en este momento, ¿qué es lo que están viendo? El video dice lanzamiento vertical. Ok, muy bien. Entonces vamos a tomar pues el video de nuevo. Voy a detenerlo y le voy a hacer algunas preguntas. Si lanzamos Ahí. En ese momento el cuerpo está subiendo. ¿Qué le pasa a la velocidad? No vemos nada. No, qué lío tan berraco, hermano. No, definitivamente. No me puede dejar a mitad de camino. No le pare con esta gente. Entonces, ¿qué hago pues? No, yo tengo que decirle que me acompañe un buen ratico a ver, para que a ver cómo es la cosa con ella, pues aquí. No, eso no me puede. Profe, apenas apareció el video donde el balón está subiendo. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta, muchachos, es la siguiente. La velocidad cuando el balón está ascendiendo, ¿qué le pasa a esa velocidad? Va disminuyendo, profe. Va disminuyendo, bueno. Ahora pensemos. si lanzamos una pelota verticalmente hacia arriba, el movimiento que describe es rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí está disminuyendo la velocidad. Aunque si situamos el sistema de referencia como lo hacemos ¿Y habitualmente, ahí está aumentando o está disminuyendo? Aumentando, profe. Ah, entonces hacia arriba disminuye y hacia abajo aumenta, según eso. Exactamente. ¿Ustedes qué dicen? Sí, profe, exactamente. ¿Quiénes están de acuerdo con esa afirmación? ¿Quiénes están de acuerdo con esa afirmación? Adelante la mano. 1, 2, 3. ¿Y los otros les da miedo o qué? ¿O no están de acuerdo? A ver, ¿quién no está de acuerdo? Les da miedo equivocarse, profe. Ah, claro, es normal. Eso es fruto del orgullo, ¿no? Usualmente los seres humanos somos así. Nos da miedo equivocarnos. Pero tranquilo que eso es propio de los seres humanos. No les dé pena. Yo me he equivocado muchas veces en la vida. Y no me da pena, ya perdí la vergüenza. Porque equivocarse es propio de los seres humanos. Si nos equivocamos, podemos corregir o no.
¿Cierto o no? Sí, profe, sí. Muy bien. Entonces, algunas personas entre ustedes, probablemente la mayoría, dicen, cuando está subiendo, está disminuyendo la velocidad. Y cuando está bajando, la velocidad está aumentando. A ver, cuente, ¿quién está levantando la mano? Por allá es en Puerto de Río. Dime. ¿Sí? Cuando el cuerpo sale inicialmente del pie, cuando la persona apenas lo está levantando, sale con, o sea, está en estado de reposo. ¿Cierto? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando el cuerpo sale del pie, o sea, cuando la persona apenas lo va a levantar con el pie, el cuerpo está relativamente quieto, o sea, está en serio. Sí, claro. Entonces, cuando yo lo tiro hacia arriba, la velocidad va a disminuir. Sí. Cuando llega a la parte superior, hasta la parte de arriba. Sí, el punto máximo. Cuando el cuerpo vuelve y cae, va a llegar al mismo punto de donde partió, entonces la velocidad no debe ser la misma con la que partió. Bueno, eso es otro paseo ya es otra cosa. Ya es otra cosa que veremos después. Por ahora lo que nos interesa es saber qué le pasa a la velocidad exactamente. Eso es lo que queremos saber. Bueno, la velocidad ahí se disminuye porque la fuerza es menor que la aceleración inversa de la gravedad. Bueno, ahora yo le quiero preguntar, de acuerdo al dibujo que usted está viendo, la gravedad siempre apunta ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Qué es aceleración? Es el cambio de velocidad y unidad del tiempo. Excelente, mami, así es. De pronto me van a disculpar porque yo soy muy confianzudo. Si eso fuera presencial, creo que tendría que presentar excusas continuamente, ¿no? Porque ustedes son jóvenes, yo estoy muy viejo y ya me he enseñado a tomarle mucha confianza y a tratarlos pues de manera cariñosa, no irrespetuosa, pero ustedes de todas maneras son personas adultas y me disculpan que no es cuestión de respeto, de falta de respeto. Volvamos entonces, muchachos, al asunto. La gravedad siempre señala hacia abajo, siempre. Sabemos que aceleración, como dijo la niña, es cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Así de simple. Entonces, la velocidad está cambiando. ¿En qué dirección? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿En qué dirección está cambiando? No en qué dirección va. ¿En qué dirección está cambiando? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que la velocidad es un número o es un vector. Es un vector. Y los vectores tienen dos características. ¿Cuáles son las características que tiene un vector? Dirección y magnitud. Eso, magnitud. Y dirección. Y dirección. Y de hecho sentido. Ahora, la magnitud es una cantidad como tal pura. El número 5, yo no tengo que decir si va hacia arriba o hacia abajo. Pero la velocidad, yo sí tengo que decir si va hacia arriba o va hacia abajo. Como el vector, la velocidad es un vector, entonces vamos a llamar, anote por ahí, vamos a llamar la magnitud de la velocidad, la vamos a llamar rapidez. Rapidez es la magnitud de la velocidad. La rapidez es la magnitud de la velocidad y por lo tanto no tiene ni dirección, ni tiene sentido, no tiene nada, simplemente es un número con unas unidades.
uno dice la rapidez es 10 metros sobre segundo y punto. No dice si es positivo, si es negativo, si es grande, si es chiquito, no. Ni tiene ángulo, ni tiene nada. La magnitud de la velocidad la llamamos rapidez y es un número con unidades. Ahora, el vector, velocidad, la velocidad es un vector y como vector tiene la posibilidad de cambiar de dirección. En este caso, el vector velocidad, cuando sube o cuando baja, habitualmente está cambiando la su aceleración dirección. es negativa. Así se explica que la velocidad de la bola disminuya mientras... Entonces observe que hacia arriba el vector velocidad lleva una dirección que podemos llamar positiva o negativa, y hacia abajo lleva una dirección invertida que cuando sube, y también podemos llamarla de cualquier forma, positiva o negativa. Pero una vez de que usted haga la convención, y es lo usual en la física, uno llama hacia arriba, lo llama positivo. Cualquier vector que apunte en dirección contraria a la gravedad lo vamos a llamar vector positivo. Los vectores unitarios que vayan en dirección contraria a la gravedad lo vamos a llamar vector unitario positivo. Con esa convención, entonces la gravedad es positiva o negativa. Negativa. Negativa, muy bien. Vamos entonces a establecer la siguiente convención. La gravedad es negativa, profe. Ok, gracias. Ahora entonces, pero desde el punto de vista vectorial. Entonces observe lo que le está pasando a la velocidad. La velocidad como vector, esa velocidad hacia arriba, continuamente está disminuyendo su magnitud. Y la flecha, el vector, se está volviendo cada vez más pequeño. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que llega a cero y se invierte. Nosotros a un vector invertido, señor. Profe. Sí. Qué pena eso. Lo que pasa es que voy a repetir lo que dijo en el enunciado. Lo que pasa es que acá está oyendo entrecortado. Se está oyendo entrecortado. ¿Se está oyendo cómo? ¿Se está oyendo bien o mal? En ese momento que usted habló se escuchó entrecortado. ¿Nos puede repetir, nos hace el favor, el enunciado que acabó de decir? Gracias. Claro, a ver, hay un detalle, muchachos, que quiero contarles. Es que me desconcentro muchísimo, me estoy desconcentrando muchísimo en la clase y de pronto repetir con las mismas palabras me da dificultad. Pero bueno, observe bien lo siguiente. Cuando el vector velocidad se dirige hacia arriba de manera positiva, él comienza a disminuir su magnitud. Por lo tanto, el vector se va volviendo más y más pequeño hasta que se reduce a un punto en la parte superior. ¿Me escucharon? Sí, profe. ¿Sí me escucharon? Berrío, sí. Ok, ¿y en el Cauca, arriba en Caucasia? ¿En Caucasia me escucha? Profesor, se escucha entrecortado a veces. Bueno, no se escucha claramente. Señores, ¿qué hago? Porque de verdad me da dificultad concentrarme. Porque si yo interrumpo, entonces claro, la mente mía se va. Yo no estoy constante metido ahí. ¿No?
Bueno, muchachos, entonces Mientras el dijimos, cuerpo asciende, para aumentar, observe que el vector velocidad en la medida que asciende, el vector se va volviendo más pequeño, hasta que llega un punto donde se vuelve un punto. En ese punto, la velocidad tiene como magnitud 0 y el vector se ha reducido a un punto. Ahora veamos el regreso. Cuando llega a la parte superior, el cuerpo se devuelve. En el momento en que se devuelve, ahora la velocidad cambia de dirección. Sigue la dirección de la gravedad. Entonces podemos decir que la velocidad, ¿cómo se vuelve? ¿Positiva o negativa? a continuación, cuando desciende, ya que cambia el sentido de... La velocidad primero lleva una dirección. Cuando llega a su punto máximo y se devuelve, ¿qué dirección toma? Negativa. O sea que la velocidad se vuelve negativa, igual a la aceleración. Entonces podemos decir que la velocidad se ha convertido de positivo entonces la velocidad ha cambiado de positivo a negativo. Entonces, ¿ha disminuido o ha aumentado el vector velocidad? Ha disminuido. Ha disminuido, cambió de positivo a negativo. ¿Me están escuchando en las dos regiones? En Caucasia, por ejemplo, la Caucasia. ¿Y en Caucasia qué? Profe, sí, bro. ¿Sí me están escuchando? Ok, muy bien. Entonces, sabemos que la velocidad ha cambiado de positivo a negativo. Si las cosas cambian de positivo a negativo, estamos diciendo que está aumentando o está disminuyendo. Si una cosa cambia de positivo a negativo. ¿Qué fue? Ok. Entonces la velocidad como vector está disminuyendo. Está disminuyendo si hacemos la convención de que el vector hacia arriba es positivo. Si el vector hacia arriba es positivo, entonces decimos que la velocidad sometida a la acción de la gravedad está disminuyendo la velocidad. Ahora, si nosotros pensamos en la magnitud, en la rapidez de la velocidad realmente, en su magnitud, sí está sufriendo lo que ustedes mencionan. La rapidez hacia arriba disminuye y hacia abajo aumenta, pero la rapidez, la velocidad no. La velocidad, de acuerdo al vector unitario que usted elija. Si usted elige el vector unitario hacia arriba positivo, la velocidad continuamente estará disminuyendo. Pero si usted elige el vector unitario positivo hacia abajo, la velocidad estaría aumentando durante todo el trayecto. Así que el vector velocidad en una caída libre siempre o está aumentando o está disminuyendo, de acuerdo a la dirección del vector unitario. La rapidez sí cambia, la rapidez disminuye hacia arriba, sin importar la dirección del vector, y hacia abajo aumenta. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Me hago entender? Yes. Bueno, muchachos de Caucasia, ¿muy entrecortado o se entiende? Mejoró. Mejoró. Es decir, ¿están escuchando? Sí, señor. Muy bien. Los muchachos de Puerto Berrío me disculpan. Voy a conversar con los de Caucasia un momentico
para ver la línea cómo se está comportando ahora. A ver, quiero preguntarles dos cosas. Quiero preguntarle a Caucasia. La velocidad, el vector velocidad hacia arriba, cuando he elegido esa dirección como positiva, ¿qué le pasa constantemente a la velocidad? Constantemente, de principio a fin. Caucasia. Va aumentando. ¿Sí está aumentando la velocidad? Si el vector hacia arriba es positivo. ¿Sí me están oyendo? Sí, sí lo escuchamos, pero hay mucha... ruido. No. La decisión de cada uno es contradictoria. Ah, ok. Listo, está bien. Entonces, déjeme en unos minutos, Puerto Berrío, déjeme unos minuticos con Caucasia. No responda nadie en Puerto Berrío. Yo aclaro las cosas a Caucasia. Y bueno, vamos a ver cómo funcionamos. A ver, Caucasia, recuerden bien, el vector velocidad, cuando elijo el vector unitario hacia arriba, el vector velocidad continuamente está disminuyendo hasta que se convierte en un punto. Cuando llega a ser un punto, ese vector velocidad cambia su dirección, es decir, sigue la misma dirección de la gravedad. ¿Y la gravedad cómo es? ¿Positiva o negativa? Negativa. Entonces la velocidad ¿cómo se volvió? Cuando cae. Negativa, profe. Negativa. Entonces cambió de positiva, cambió a negativa. Entonces podemos decir que la velocidad, el vector velocidad, está cambiando siempre de la misma forma. Si el vector que elegimos como positivo va hacia arriba, la velocidad bajo la acción de la gravedad continuamente está disminuyendo. Ahora, la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, cuando el cuerpo está ascendiendo, disminuye su rapidez, y cuando desciende está aumentando su rapidez, sin importar el vector unitario que escojamos como positivo, sin importar si es hacia arriba o hacia abajo, que lo llamamos positivo. ¿De acuerdo, Caucasia? Sí, señor. ¿Se me entendió el asunto? ¿La definición? Sí, fue claro. Bueno, entonces quiero hacerle una pregunta. Si yo elijo como positivo hacia abajo, ¿cómo es la gravedad? ¿Positiva o negativa? Caucasia. ¿La gravedad cómo es si yo digo que hacia abajo es positivo? Positiva, porque es que la dirección soy yo quien la defino. Entonces la gravedad es positiva. Ahora yo le quiero preguntar, le pregunto lo siguiente. Entonces la velocidad, cuando está ascendiendo, bajo la convención de que la gravedad es positiva, la velocidad subiendo, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Negativa. Sube hasta la parte superior, se convierte en un punto, se invierte. Cuando se invierte, ¿qué signo toma? ¿Cómo es? Positivo. Entonces la velocidad cambió de negativo a positivo, está aumentando. Entonces, sin importar cuál sea el signo que usted elija, hacia arriba positivo o hacia abajo, no importa, la velocidad siempre tendrá el mismo comportamiento. Si usted toma hacia arriba como positivo, la velocidad siempre estará disminuyendo. Si toma hacia abajo como positivo, la velocidad siempre estará aumentando. Así que en una caída libre la velocidad o siempre aumenta
o siempre disminuye. No ocurre así con la magnitud, con la rapidez. La rapidez hacia arriba disminuye y hacia abajo aumenta. ¿De acuerdo? Sentido del movimiento, pero no la dirección. Listo, muchachos. Entonces estamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora entonces vamos a pensar en las dos situaciones de este cuerpo. ¿Qué notamos cuando soltamos un cuerpo desde una altura h? A ver, ¿qué nota usted cuando se suelta un cuerpo desde una altura h? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la velocidad? Cuando un cuerpo cae, ¿qué pasa con su velocidad? Bueno, la velocidad. Recuerde que la velocidad es un vector y aumenta o disminuye, va a depender del vector unitario que usted elija. Si es hacia arriba es positivo, si es hacia abajo es negativa. Entonces, la rapidez sí aumenta. Cuando es hacia abajo, aumenta. Pero la velocidad no podemos decir nada. ¿Por qué? Porque todo depende. Si hacia arriba lo llamamos positivo, la velocidad hacia abajo es negativa y va disminuyendo. Pero si el vector que tomamos es hacia abajo en dirección de la gravedad, entonces la velocidad comienza a aumentar. Recuerde que la velocidad es un vector, la rapidez es un número. La rapidez, en términos de vocabulario, se comporta de manera diferente a la velocidad. Entonces, en este caso, estamos diciendo que la velocidad, en la medida que la altura disminuye, la velocidad entre comillas, aquí hay un errorcito. Aquí hay un error en la copia. Aquí dice que su velocidad aumenta. La velocidad aumenta dependiendo de la dirección. Es la rapidez la que aumenta. Aquí hay un pequeño errorcito. Aquí dice velocidad aumenta. Esta velocidad depende de la dirección del vector. Si el vector es hacia abajo, sí está aumentando. Pero si es hacia arriba, está disminuyendo. Y lo que está aumentando hacia abajo es la rapidez. Ella aumenta en la medida que la altura disminuye, ya que actúa la fuerza de la gravedad cambiando la velocidad en la unidad de tiempo en 9.8 metros sobre segundo. Otra cosa interesante es que en la medida que desciende cubre más distancia por segundo. ¿Sí? Pero una pregunta, entonces, ¿la rapidez es igual a la aceleración? ¿Es lo mismo que aceleración? No es lo mismo. La rapidez es un número, la gravedad es un vector. Ahora, lo que pasa es que la gravedad también tiene una magnitud, y esa magnitud de la gravedad lo pudiéramos llamar simplemente magnitud de la gravedad. No hay otro nombre para darle. La aceleración, recuerde que como tal se interpreta como un cambio en la unidad de tiempo de la velocidad. Como la velocidad es un vector, entonces depende el significado físico, si va subiendo o si va bajando. Si la partícula está subiendo y hemos dicho la partícula sube y hemos dicho que en esta dirección hacia arriba es positivo, entonces decimos que la velocidad en la medida que va ascendiendo se va volviendo más chiquito, al igual que la rapidez. Las dos cosas disminuyen. Cuando llega al punto máximo, el vector velocidad se convierte en un punto, porque el vector se está volviendo cada vez más pequeño. Cuando el vector se convierte en un punto, decimos que la rapidez en ese momento vale 0. El vector velocidad vale 0. Y cuando se devuelve, como hemos dicho que hacia arriba es positivo, entonces cuando la velocidad se devuelve, toma un signo negativo, dirección contraria hacia arriba, porque está bajando, es negativa. Entonces decimos que la velocidad como vector está disminuyendo. Pero ¿qué pasa con su magnitud?
La rapidez está aumentando. El concepto de rapidez y de velocidad son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque es que la velocidad es un vector, tiene dirección, magnitud, sentido. En cambio la magnitud solo tiene magnitud. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok. Muy bien. Entonces aquí en esta notación del cuerpo que cae, para ponernos de acuerdo, diremos que la rapidez aumenta en la medida que la altura disminuye y que la rapidez está aumentando conforme se lo indique la magnitud de la gravedad. La gravedad no vector, su magnitud, está cambiando la rapidez en un valor de 9.8 metros sobre segundo. Así que el cuerpo es una observación que se hace en las caídas. Cada distancia que recorre en un segundo aumenta cada segundo. Quiero que vean una primera aproximación a la descripción de los conceptos por fórmulas. En las fórmulas que aparecen estamos hablando de magnitud, no estamos hablando de vectores. En las fórmulas que aparecen se está hablando de magnitudes, no de vectores. En la gráfica sí se muestra claramente los vectores. Y en la gráfica, en el dibujito, se muestra que el vector unitario que hemos elegido va hacia arriba. Hacia arriba va el vector elegido como positivo. Dese cuenta de que esta gráfica tiene aproximadamente 4 columnas. En la segunda columna se coloca el tiempo. Tiempo igual 0, tiempo igual a 1, tiempo igual 2, tiempo igual 3. La posición, como hacia abajo es negativo, se coloca la primera columna, la posición menos 4,9, menos 19,6, menos 44,1. Fíjense bien que en el punto 0 la velocidad es 0. La gravedad en su magnitud es 9,8, menos 9,8 dada en vector. Cuando colocamos el signo negativo, indicamos que va hacia abajo, que hacia arriba es positivo. En el primer segundo, la velocidad es menos 9,8. Cambió de 0 al valor 9,8. La rapidez cambió de 0 a 9,8. El vector cambió de 0 a menos 9,8. La aceleración en el tiempo t igual a un segundo es igual a menos 9,8. Ahora observen el segundo segundo. En el segundo segundo, observe que la velocidad en el primer segundo era menos 9,8. En el segundo segundo, la rapidez aumenta en 9,8. 9,8 más 9,8 me da 19,6. La rapidez aumentó a 19,6. La velocidad disminuyó a menos 19,6. La gravedad en el segundo segundo es igual a menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, considerada como vector. Considerada como magnitud será 9.8. Finalmente observe en el segundo número 3, la velocidad aumentó, la rapidez aumentó de 19.6 a 29.4, es decir, el aumento en la rapidez fue de 9.8, que esa es la magnitud de la aceleración. La aceleración hace que la velocidad aumente 9.8. La velocidad disminuyó a menos 29.4. En esta parte que les estoy señalando, ahí hay un mecanismo de cómo deducir las fórmulas para el caso de la cinemática. Esta deducción la presento no con el ánimo de que sea evaluada en el curso, sino con el ánimo de que ustedes vean cómo se plantean las ecuaciones en la física. Este curso no tiene ningún requisito de cálculo. Todo lo prometí que lo haría
en aritmética y aquí está sumas, divisiones y multiplicaciones, que es lo que uno aprende en la aritmética básica. Caucasia me está escuchando. Sí, profe. Muy bien, y me está escuchando Puerto Berrío bien también. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a mirar la deducción de las fórmulas. Dese cuenta de que la gravedad se define como la magnitud de la velocidad, que se representa sin flecha, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La velocidad final, si yo la despejo de esta ecuación, observe que t está dividiendo, pasa a multiplicar, una multiplicación, g por t, y la velocidad inicial está con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo. Invirtiendo la igualdad, tengo que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Observe ahora que la velocidad por medio, porque es muy difícil medir la velocidad en este pedazo, la rapidez, perdón, de 0 a 9,8, en este pedazo, si yo voy a medir la velocidad, es muy difícil medirla. Entonces más bien lo que se hace es promediarla. Se suma la velocidad final más la velocidad inicial y se divide por 2. Se promedia. La velocidad entre 1 segundo y 2 segundos la podemos promediar. Decimos que la velocidad inicial más la final sobre 2. Ahora, eso explica el por qué la altura no es lo mismo que la velocidad. Altura es una distancia, velocidad es un cambio de posición en la unidad de tiempo. Por eso los números en la gráfica no coinciden. Fíjense que la altura la podemos expresar como la velocidad promedio por el tiempo. Pero sería muy cansón uno calcular alturas, vez tras vez calcular la velocidad promedio. Más bien esta velocidad promedio la reemplazamos. Esta velocidad final la volvemos a reemplazar y llegamos a este resultado, a que la altura es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de gt2. Esta es la ecuación que se usa para cuerpos que están bajando. Cuerpos que bajan, podemos medir la altura en magnitud como la rapidez por el tiempo más 1/2 de gt2. Esa fórmula es muy conocida por ustedes. Ahora, cuando una bola comienza a subir, ¿qué le pasa a la bola? Ella alcanza una altura máxima. Pero le pregunto un detalle. ¿Qué pasa con la rapidez en la medida que asciende? Disminuye. ¿Qué pasa con la rapidez en la medida que el cuerpo sube? Disminuye, profe. Muy bien, gracias. Ahora, tan pronto llega al punto máximo y disminuye hasta 0, la pelota se devuelve, aumentando su rapidez y disminuyendo la velocidad de acuerdo a la convención que hemos tomado, que hacia arriba es positivo. Cuando el vector unitario hacia arriba es positivo, podemos decir que si el cuerpo desciende, la velocidad disminuye, pero la rapidez aumenta. En este caso tenemos una figura donde se muestra un cuerpo ascendiendo. Se ve claramente que hacia arriba lo estamos tomando. Disculpe, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con la aceleración cuando llega a la altura máxima? Bueno, buena pregunta. Durante todo el tiempo del movimiento, ¿la aceleración cambia? Te pregunto. ¿Cómo es? ¿Qué me preguntó? Me hace el favor. Cambia la gravedad en su magnitud en la medida que el cuerpo sube. No. No. ¿Cómo permanecen? Invariable. Invariable. Entonces podemos llegar a una conclusión de acuerdo a la pregunta tuya. Podemos decir que un cuerpo puede estar en reposo
sin embargo estar acelerado. Eso se da en un instante, eso no se da en un intervalo de tiempo, eso se puede dar en un instante. En un instante un cuerpo puede estar en reposo y sin embargo tener aceleración, como es el caso de una partícula cuando llega a la parte superior de su movimiento. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachón? Listo, profe. ¿Sí se comprendió el asunto? Sí, señor. Ok, muy bien. Realmente en este dibujo está descrito lo que quería decir hace unos minutos en palabras. Aquí está en este dibujo mostrando una manzana ascendiendo y descendiendo y mostrando que su velocidad en la parte superior es cero. Es cero en un instante, instantáneamente. Porque tan pronto haya cualquier cantidad de tiempo, por pequeña que sea, la manzana comienza a descender y ahora su velocidad será diferente de cero. Finalmente quiero terminar la clase mostrando que es posible a partir de un movimiento hacer gráficos. ¿Recuerda que en alguna ocasión hablamos de los gráficos? Profe. Claro, entonces aquí vamos a ver gráficos en esta película. Espero que no llegue muy retrasada. Apenas va a empezar a darse. A ver. 2 minuticos que parece como que la está cargando. 2 minutos. Si están viendo lo que está ocurriendo en pantalla. Sí, profe, que está cargando. Ok. No, qué cura tan. Profe, una preguntita. Sí, muchacho, hágale. Debemos entender entonces que lo que acabamos de ver fue lo de movimiento uniformemente acelerado. Todas las formulitas, todo eso es solamente sobre... Estamos introduciéndonos al tema que se llama caída libre. Caída libre es cualquier movimiento que se presente solo bajo la acción de la gravedad. Todo lo que sea bajo la acción de la gravedad solamente se llama caída libre. Sea un movimiento rectilíneo o un movimiento parabólico, como lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué pasa? Sí. Está cargando el player por... Ok. Pues hágale. Usted lo tiene el videito guardado. Sí, yo tengo guardado aquí. Es este. Sí. ¿Qué es eso? Archivos, yo lo quiero ver. Claro. Profe. Señor. Señorita. A ver. Cuando la evaluación que va a evaluar usted. Bueno, a ver, 2 minutos. Ve, pero no, o sea, se usará una pelota que rueda hacia abajo. A ver, salió con un tiro. Y de pronto se acaba en 2 minutos, mira. Intervalos diferentes para ver cómo varía la velocidad mientras la pelota rueda hacia abajo por el plano. La pelota recorrió esta distancia durante el primer segundo. Esta durante el siguiente tiempo. Tan rápido. Bueno. A ver, muchachón, ¿me explicabas que qué? La niña. Profe. Sí. Para ver qué tema nos va a evaluar. Despreocúpese, cuando llegue el momento, yo le coloco una tarea con 8 días de anticipación. Le coloco una tarea y después de la tarea le hago un examen, con el fin de que usted sepa cómo es el examen. Entonces la tarea cumple 2 propósitos. El primer propósito que cumple es que usted se familiarice con las preguntas, con los temas. Y en el examen sabe que es exactamente lo mismo. Yo usualmente vamos a colocar una tarea y un quiz. Con la tarea y el quiz se va entrenando para el examen. El tema es lo que estamos viendo, pura teoría y escogencia
a una pregunta de respuestas múltiples. Ese es el examen, ¿de acuerdo? ¿Sí me escuchó? ¿Listo? Muy bien. Muy bien, entonces quiero que por favor pongan atención a la siguiente película. Esta película tiene el propósito de que usted aprenda a graficar espacio contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. Recuerde que cada una de esas definiciones son diferentes. La distancia es la distancia acumulada, la velocidad es el cambio de posición en la unidad de tiempo y la aceleración es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Vean por favor la película entonces. Se trata de un plano inclinado, un riel inclinado, se suelta un balín y ese balín en diferentes puntos, estas cositas se encienden indicando que pasó por allí y ahí se le toma el tiempo. Entonces observe la película. A medida que desciende por el plano. Los 5 focos colocados a la pelota rueda hacia abajo está directamente encima de cada uno de los focos justo cuando se encienden. Esto nos da un registro de las posiciones de la pelota a intervalos de 1 segundo. Esta es la distancia recorrida por la pelota en el primer... Sí, mucho, es que no se acabó ahí. Y siempre ocurre lo mismo en la orquesta, a mí me ocurre lo mismo, se acelera. Eso es por un plugin. No sé qué es, hermano, que sabe usted, hermano, yo ya no sé ni vos. Disculpen 2 minuticos porque se está corriendo mucho. 2 minuticos, disculpen 2 minuticos. Se usará una pelota que rueda hacia abajo por un largo plano inclinado para mostrar cómo cambian su posición, velocidad y aceleración a medida que desciende por el plano. Los 5 focos colocados a lo Bueno, muchachos, de pronto el editor de video no nos está funcionando. Entonces, muchachos, en la próxima clase nos vemos. Espero que las cosas sigan mejorando, muchachos. Disculpen, muchachos de Caucasia. Hasta luego.
Hasta luego, profe, que tenga una feliz tarde, todo bien. Gracias, lo mismo. Hasta luego, muchachos.